hasta las 10 de la mañana. Longobardi por CNN. Con la conducción de Marcelo Longobardi. CNN Radio. AM950. Siempre del lado de la información. Son las 38 minutos de hoy, jueves 16 de junio. Un día previo, un fin de semana muy largo, que va a estar evidentemente muy complicado en materia de tránsito en el día de hoy, tanto por el caos que se ha vuelto en los accesos a Buenos Aires de ida y vuelta, como por los cortes que habrá hoy de los grupos piqueteros que ya comenzaron desde temprano, frente al Ministerio de Desarrollo Social, ahí en la avenida 9 de Julio. Recordamos que el grupo que conduce el señor Eduardo Beliboni, desde el Polo Obrero, reclama más planes llamados Potenciar Trabajo, que son esos nombres que le pone la Argentina a todos sus programas, y que recordamos también que esta es la gente que le cobra un porcentaje de los planes a las personas que los reciben, asunto frente al cual el gobierno no tomó intervención alguna, por lo que yo sepa, ¿no? Willy, si me equivoco, corregime, pero ayer lo confirmó el propio Beliboni, además, así que es. Ellos cobran una tasa, digamos, por que se escucha mal, me dicen, bueno, qué sé yo. Se está acá escuchando. me dicen en el Instagram. Bueno, todavía estoy en casa, como ustedes verán, presumo que hasta el lunes, por la convalecencia de este bendito COVID. Bueno, decía entonces que ayer el gobierno no intervino frente al visible episodio de lo irregular del cuadro de cosas. Bueno, recordamos también que desde ayer dejó de ser obligatorio en la Ciudad de Buenos Aires, en el transporte público, en lugares cerrados, el uso del barbijo, ¿no? O del tapabocas, o como se llame. Pero también es cierto que esto no es una prohibición de usarlo, si cada uno puede efectivamente seguir usándolo, lo cual parece muy apropiado, ¿no? Yo estuve ayer y anoche en la clínica Mater Dei, donde operaron a mi hija, y todo el mundo usaba barbijo, obviamente, ¿no? Sí, claro. Así que me parece que es parte de la responsabilidad individual de cada uno, y del modo en que cada uno quiera cuidarse. Recordamos también que el lunes la señora de Kirchner va a ser parte de un acto que organiza la CTA. Acá me dicen que se escucha perfecto, bueno, gracias. Que organiza la CTA, conducida por Hugo Yasky, en donde, bueno, probablemente la señora Kirchner ofrezca algún comentario sobre la vida pública argentina. Sobre la economía bimonetaria, Marcelo. La economía bimonetaria. Bueno, ayer el presidente Fernández criticó fuertemente la oposición por lo que él entiende es tener trabada la reforma judicial que él ha postulado, y les imputó a los opositores que el problema del narcotráfico en Rosario se debe justamente a que este impedimento que puso la oposición ha logrado la impunidad de los narcos, una respuesta clásicamente facilista del presidente a un problema bien complejo. Recordamos que antes de ayer, o hace 3 días, se conoció el caso de una bebita de 1 año y 7 meses que fue asesinada de una ráfaga ametralladora en las afueras de la ciudad de Rosario, ¿no? Llegando a un extremo del estado de cosas en esa ciudad. Pero el presidente lo atribuyó a la oposición y al no tratamiento parlamentario de la reforma judicial. Bueno, la doctora Carrió ayer formuló una serie de críticas brutales. Dijo primero que va a estallar una bomba. Ella lo relacionó con una combinación de elementos que se los voy a comentar ya mismo. Dijo que el próximo semestre, dijo la doctora Carrió, va a ser muy difícil por falta de reservas, por falta de gas, por falta de dólares, y le pidió a la sociedad que tenga paciencia, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, acusó duramente al señor Pablo Hafkin, que es el intendente de la ciudad de Rosario, y al socialismo de Santa Fe en general, por el tema del narcotráfico en la provincia de Santa Fe, en términos generales, por supuesto, ¿no? Y ayer también habló la señora de Carlotto, y hizo referencia a mi persona, calificándome de golpista, de formular propuestas de carácter delictivo, e inclusive se refirió a mis eventuales antecedentes. Dijo que no me llama la atención de quién vienen estos dichos que vengo a hacer yo, e incluso planteó en algún momento de sus comentarios que tenemos que evitar y decirle nunca más a la dictadura militar, ¿no es cierto? Cosa que yo, por supuesto, en este caso, comparto con el señor Carlotto plenamente su comentario, dicho sea de paso, ¿no? Ahora,
A mí me resultaron muy inapropiados estos comentarios, primero porque, a ver, yo no quiero hacer de esto una controversia de carácter personal, porque me interesan más los temas que las personas, es decir, no discuto personas acá, sino ideas, ¿no? Y comentábamos el otro día, y lo hicimos en varias oportunidades, un tema que no es una idea mía sola, sino que al primero que se le ocurrió fue al doctor Alfonsín, ¿no? Que cuando introdujo en su negociación con Menem, cuando introdujo la figura del jefe de gabinete de ministros en la reforma de la Constitución de los años 90, Alfonsín, y me consta esto porque lo he leído y porque lo he hablado con él además en varias oportunidades, cuando Alfonsín introdujo la figura del jefe de gabinete, él estaba viendo una crisis política eventual producto de la ruptura de las coaliciones de gobierno. Entonces la figura del jefe de gabinete es una figura que eventualmente permitiría la recreación de coaliciones y la introducción de un jefe de gabinete con cierto consenso para evitar justamente una crisis institucional que afecte a la figura del presidente, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo planteo. Esto se ha planteado incluso, y esto es público, por supuesto, durante el final del gobierno del doctor de la Rúa, cuando se habló justamente de que tal vez la introducción de un jefe de gabinete con cierto consenso parlamentario podía evitar una crisis de envergadura como lo que ocurrió posteriormente. Le recordamos a la señora Carlotto, con todo respeto, que la propia coalición oficialista ha dicho del presidente cosas muy peores que las que he dicho yo. Lo han llamado ocupa, lo han llamado borracho, cosa que por supuesto yo no he hecho semejante cosa, ¿no es cierto? Yo no sé a qué antecedentes míos se refiere la señora de Carlotto, ni me resulta que yo he hecho comentarios de carácter delictivo o incluso de carácter golpista, y mucho menos vinculados a una cuestión de carácter militar. Es una cosa que me resulta ridículo tener que aclararlo. Y por delito, yo entiendo otras cosas, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, no sé, ocultar iraníes, claro, o el caso la Skanska. de chicos, ¿no? Claro, o Lázaro Báez, ¿no? Claro. Sí, o el Olivos Gate, o el vacunatorio VIP, ahí eventualmente podemos hablar de delitos, ¿no es cierto? Y en cualquier caso, y esto es lo que más me inquieta, la idea de convertir en delito ideas más o menos inteligentes, en mi caso probablemente poco inteligentes, es una costumbre que ocurre en ciertos países. Por ejemplo, no sé, en Corea del Norte, en China, en Rusia, en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela. Las ideas políticas se vuelven ideas delictivas cuando no son compartidas por ciertas personas. Así que bueno, esto es todo lo que tengo para decir del asunto. No me parece especialmente importante, pero sí me resulta importante la idea de fondo, que es que frente a semejante crisis, Argentina debería ser un poco más plástica en sus formatos políticos y buscar una solución. Volviendo al comentario de ayer, justamente para evitar que sectores de la política caigan justamente en la tentación de dirimir un conflicto como el que está presente en Argentina, un conflicto que tiene, por supuesto, una gran amplitud, porque es un conflicto que se presenta en la vida de las coaliciones, se presenta en la vida económica argentina, etcétera, para que ciertos sectores muy radicalizados de ambos lados no recurran al colapso para dirimir una crisis, ¿no? Lo que yo planteaba es que hay modos más civilizados de dirimir una crisis, reconstituyendo las coaliciones y tratando de armar dentro del gobierno una administración más competente, que pueda, por ejemplo, proveer a los argentinos de gasoil, o que puedan emprender la obra de un gasoducto. Entonces, a mí me sigue pareciendo que aquella idea que estaba detrás de la reforma de la Constitución, cuando Alfonsín pensó aquellos cambios, sigue siendo eventualmente aplicable, ¿no? Y es más, te digo más, a mí me parece que la propia señora de Kirchner debiera ser una promotora de esta idea, ¿no? O sea, en vez de mandar llamar al presidente ocupa o borracho, como ha ocurrido, ella misma podría ser parte de un formato de gobierno más competente.
Pues estamos claros que, a ver, la propia asunción de Scioli ayer pone en evidencia los problemas dramáticos que hay en la administración de todos los días. Es decir, la designación de Scioli no hace más que confirmar el hecho de que no tenemos conducción económica, que esa conducción está completamente partida en pedazos, y que tenemos, en vez de una cabeza económica, tenemos 5. Yo no entiendo qué hace Scioli hablando con el presidente del Banco Central, que es el ministro de Economía. Para eso póngalo de ministro de Economía, a ver si eventualmente le va mejor que a Guzmán, ¿no es cierto? Bueno, dicho esto, recordamos que hay ya 21 provincias que están afectadas por la falta de gasoil, y que este asunto parece agravarse hasta tanto la cuestión del precio del gasoil no esté resuelta. Ayer, como todo el mundo sabe, se atenuó un poquito la suba de los tipos de cambio, pero tenemos enfrente este problemón, del cual hemos conversado tanto con Willy como con Luis Eco esta mañana, respecto de la deuda en pesos que vence a fin de este mes, y que hay mucha preocupación respecto de su nivel, de su viabilidad de renovación. Hemos comentado incluso un trabajo muy interesante que hoy firma Carlos Pani respecto del asunto. Y arriba de esto se suma esta idea que empezó a dar vuelta en el día de ayer, o antes de ayer, respecto de la aplicación de más controles al comercio exterior, de un super cepo o un hiper cepo, o como lo querramos llamar, que es muy interesante porque vuelve a presentarnos el tema de la pésima praxis, de la muy mala praxis del gobierno en materia económica, siendo que el cepo ha sido evidentemente en Argentina una respuesta al problema de los dólares, y es una respuesta que termina agravando el problema que pretende resolver, ¿no? Esto fue mencionado inclusive por el propio presidente Fernández cuando era un líder opositor contra el cepo de la señora de Kirchner, ¿no? Así que bueno, es muy interesante el caso porque tenemos esta costumbre que hemos en su momento llamado, en Radio Mitre, le hemos llamado el empecinamiento terapéutico, exactamente, que indica que si vos le das al paciente un medicamento que no le da resultado, le das más, claro, ¿no? Nunca liberar, claro, nunca aceptar los precios libres, claro, nunca. Entonces, ¿qué te pareció lo que dijo Rial en Radio 10? No sé, no tengo ni idea, no lo escuché. Bueno, acá me leo cosas que me escriben. Bueno, no tengo idea, la verdad no lo pude escuchar. Bueno, entonces estamos frente al mismo problema del empecinamiento terapéutico de siempre. Es decir, cuando un medicamento no da resultado, el médico, en vez de cambiarlo, le da más. A ver si el rigor de verdad no es un problema de medicamento, sino un problema de dosis, ¿no es cierto? Que falta dosis. Bueno, con lo cual van a conseguir, por supuesto, agravar el cuadro de cosas de la falta de reservas. Dicho esto, me meto un segundo con el tema del avión, que vuelve a presentar esta mañana una cantidad de versiones y de cuestiones inverificables por el momento, que el tipo es, que el tipo no es, que el avión es de uno, que es de otro. Ayer hemos llegado a escuchar que el permiso de aterrizaje se otorgó al avión por razones humanitarias, asunto que a mí ciertamente en un punto logró conmoverme, ¿no es cierto? Porque imagínate que en un punto el avión dando vuelta por el parte se cae, ¿no es cierto? Bueno, en cualquier caso, a mí me parece que considerando el estado de cosas en materia de política exterior en Argentina, los que deben ofrecer una explicación de fondo acá son el presidente Fernández y la señora de Kirchner. Sobre todo considerando que las alianzas que Argentina está presentando en materia de política exterior se van a ver acentuadas ahora cuando, o si se confirma la designación de la señora Camaño como embajadora de Argentina en Israel, ¿no es cierto? Que es como nombrar a un amigo de Vladimir Putin como embajador argentino en Ucrania, ¿no es cierto? O sea, estamos claros que la señora de Camaño, al manifestar las posiciones que ha manifestado, es una persona cercana a las ideas, por lo menos de los iraníes, ¿verdad? Entonces me parece acá esta mezcla tóxica, digamos, entre venezolanos, iraníes, que manejan aviones que andan por Rusia, Bielorrusia, Teherán, México, Argentina,
Venezuela y Bolivia, debe ser aclarado por las personas que han diseñado la política exterior de Argentina, que tiene esto como una derivación. O sea, esto del avión, que un avión se sienta cómodo, un avión de este tipo, llegando a Córdoba, a la Argentina y demás, es el resultado, es la derivación de un diseño de política exterior, ¿no? Cuya autora principal es la señora Kirchner. Entonces estaría muy bueno que ella pueda ofrecer un punto de vista a los argentinos respecto de cómo ve nuestra inserción en este mundo, ¿no es cierto? Bueno, y para terminar, me parece que el tema de la salud de Vladimir Putin constituye un agravante al cuadro de cosas que hay en el mundo. Ayer hemos visto imágenes donde efectivamente uno puede verificar que a este hombre algo le pasa, ¿no? Hasta ahora, bueno, habíamos visto imágenes interpretadas, digamos, como imágenes de un hombre con alguna afectación a su salud, ¿no? Que se lo ve hinchado, que se agarraba del escritorio, que movía las piernas, bueno, nada concluyente, digamos, ¿no? Sin embargo, este video de ayer, y Juan Dillon, que lo vio también, comparte conmigo, muestra a un tipo afectado. Es decir, está parado en un atril, le tiemblan las piernas, se lo ve efectivamente mal, ¿no es cierto? Molesto, sí. Entonces, sí. Un Putin enfermo es un Putin aún más imprevisible. Más peligroso. Más imprevisible de lo que ha sido hasta ahora, ¿verdad? Putin ha logrado enviar al mundo a un estado de pánico general en materia económica, en materia de fronteras en Europa, en materia de algunos países que esperan eventualmente una invasión, por ejemplo los países bálticos o los países nórdicos, y ha crispado al mundo. Fíjense que cómo se ha reactivado, por ejemplo, el conflicto entre los chinos y los taiwaneses, ¿no es cierto? Hay un informe que yo comenté temprano, muy espectacular, publicado ayer por el New York Times, que da cuenta de que los taiwaneses empezaron a armarse, ¿no es cierto? Porque por supuesto en esta onda mundial de que todo el mundo hace cualquier cosa, perfectamente China, después de apoyar a Rusia como hizo ayer, podría efectivamente invadir Taiwán y ahí estamos en el horno total, ¿no es cierto? Entonces me parece que si algo le faltaba a esta historia es tener a eventualmente, no solamente a un loco, sino a un loco enfermo al frente de parte del mundo. Dicho sea de paso, y para cerrar, hasta ahora ni la Argentina, ni la ciudad de Buenos Aires, ni ninguna provincia de la Argentina, nadie en este país ha convocado a sus respectivos parlamentos o legislaturas a Volodymyr Zelensky a ofrecer un punto de vista a los argentinos sobre el conflicto del cual él y su país son víctimas, ¿no? Asunto que debiera, creo yo, avergonzarnos aún más que de los vuelos exóticos que llegan a la Argentina.